no había editoriales, excepto la de la universidad, que obviamente todos queremos publicar en la universidad porque es un sello magnífico, pero no da abasto nunca para toda la necesidad que hay de escritoras y escritores que quieren traer su libro. Entonces pensamos que estaba buenísimo salir con una editorial, porque la provincia de Santa Fe tiene escritoras y escritores de muy alto nivel. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de La Toda, donde nos propusimos detenernos, a pensar, a reflexionar, a compartir, a dialogar con aquellas personas que consideramos vertebrales, necesarias, unificadoras. Y hoy voy a usar esta palabra, entramadoras, la trama de las historias, porque hoy vamos a charlar, a dialogar, a compartir este espacio con una gran escritora y hacedora de nuestra ciudad. Pero voy a iniciar distinto porque antes de comenzar nos sucedió algo divertido. Abrimos sus publicaciones y aparecieron fotos. Aparecieron fotos en la página número 26 y 27 de sus primeras publicaciones. Ella es poeta. Y voy a aprovechar para iniciar distinto este programa y decir que este amor azul naranja es un poema de nuestra invitada. Está aquí mirando, no sabe lo que voy a hacer. Vos hiciste este amor desde las migajas y se elevó en pan casero, ebrio, sin ruleros y con pausa, delicadamente de barrilete el vuelo sin tirabuzones, ni tiros por la espalda, cataplasma de lino, sobre mi frente afiebrada para secar antiguas larvas de fantasmas. Dice este primer fragmento de uno de los poemas de las primeras publicaciones de Patricia Severín, poeta, escritora, narradora, editora. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Patri? Bien, bien. Muy bien. Gracias por recordarme ese poema. Quería darme el gusto porque esta publicación aparece también con fotos. Sí. Y de ese primer momento de Patricia Severín, que empieza a escribir. Bueno, empezar, digamos, en forma más consciente, más, sí, no diría profesional porque no era, fue después de separarme. Después de separarme empecé a estudiar, a trabajar en el campo y a hacer un gran taller literario que en ese momento había en la ciudad donde yo vivía, Reconquista, que era el taller de María Angélica Scotti. Ahí comencé a tomar las herramientas necesarias para la escritura. Patri, el vínculo, y recién cuando te presenté usé la palabra entramadora, porque quizás en esto, cuando vos pensás a escribir, es el inicio del método, si se quiere, pero antes hiciste brotar algo que tiene que ver con la lectura, y eso tiene que ver con tu infancia. Claro. Ahí se entrama, digo, ahí sí. Te entramás. En realidad, desde el inicio de mi persona, digamos, como a los 5 años, bueno, yo empecé la escuela porque como soy de agosto, si no, quedaba un año retrasada, según mi mamá, y entonces me manda a una escuela que me admiten y ahí empiezo ya a leer y a escribir a los 5 años. Y mi papá no tiene la mejor idea que regalarme para una Navidad la Ilíada y la Odisea. O sea que era como unos mandatos muy fuertes por donde iba a ir mi vida. Además le encantaba que le lea el diario y yo era muy chiquita y le leía el diario. Y otro plus, en mi casa siempre hubo muchos libros porque a mi papá le gustaba muchísimo leer de todo. Mi mamá era profesora, así que también. Así que todo ese combo, digamos, creo que hizo que, bueno, las letras fueran para mí una prioridad. Esa primera infancia vinculada como al oral, ¿no? A la lectura introspectiva, sí, al descubrimiento y a leerle a otras personas. Sí, no tanto, porque a los 10 años nos fuimos de viaje a Misiones. Ajá. Y a mí me impresionó tanto el contraste entre la tierra donde yo vivía, la llanura,
lo liso, lo verde con lo oscuro. Al encontrarme con esa tierra colorada, con esas colinas, con el agua de las cataratas, me produjo tanto impacto que yo escribí ahí mi primer poema, que era horrible, pero bueno, fue mi primer poema, así que igual obvio que lo amé. Sos consciente del primer momento que necesitaste narrar algo, contar algo y elegiste poesía. Sí, elegí poesía, pero también tuve una maestra primero y luego profesoras que me alentaron mucho en este camino. Y también, bueno, hacer la biblioteca de la escuela, que no teníamos. O sea que siempre mi mundo giró alrededor de las letras. Esto quiere decir que en matemáticas soy pésima. No retengo ni un número. Bueno, y eso que la gramática tiene mucho de matemática porque son fórmulas. Pero, viste, me cuesta. Bueno, Patri, la poesía. Recién compartíamos un fragmento de estas primeras publicaciones y el recorrido que comenzás a tener ya. Luego de tener hijos, las hijas, aparecen las hijas, aparecen las crianzas, aparece la palabra para hilvanar ese recorrido. Sí, aparecen, o sea, yo tengo como una interrupción o un paréntesis, digamos, desde que termino la escuela, me caso a los 18 años y me separo con todos los hijos a los 28. Bien. Ahí, al separarme, empiezo a estudiar letras para metodizarme en las lecturas, porque, bueno, yo decía, ¿qué tengo que leer? ¿Por dónde empiezo? Entonces estudié letras y simultáneamente hice el taller literario de María Angélica Scotti, que era una escritora que estaban girando por el país en la época de la dictadura y el autoexilio, digamos, un exilio interno. Entonces recaló en Reconquista y bueno, y allí hizo este taller que realmente fue maravilloso, en donde tuve mis primeras herramientas para escribir y también mi primer premio, que eso fue muy importante y muy determinante. ¿Cómo se te ocurre concursar? Digo, ¿es determinante porque imagino? Ese fue determinante porque era un premio muy importante, era un premio nacional, el premio Alicia Moró de Justo, que se hizo al inicio de la democracia y que obviamente, bueno, no pensaba ganarlo. Y lo gané. Entonces yo dije, bueno, sí, con toda seguridad esto tiene que ir por acá, tiene que ser mi destino. Entonces, para eso te sirven los premios por ahí, para fijarte, para fijar tu rumbo. A ver, si vas bien por tu rumbo, si no vas bien, los concursos. Ese primer concurso que ganaste, ¿con qué fue? Con un cuento que era un cuento autorreferencial, que se trataba se llamaba Mi abuela catalana y su breve simple historia en este confín del mundo. Y narraba la historia de mi abuela que vino de España y narra la nieta que se vuelve a España, o sea, esa ida y vuelta entre ambas, ¿no? Yo nunca me fui a España, pero bueno, las anécdotas, muchas de las anécdotas de mis libros son autorreferenciales. Sos una escritora que confiesa, digo a propósito, ser autorreferencial. Sí. Es como una mala palabra que es en la literatura. Fue mucho tiempo una mala palabra, por eso yo ahora lo digo con todas las letras. Cuando yo estudié letras estaba prohibido. Esa palabra era como decir, no sé, una mala palabra. No podía ser autorreferencial. Vos tenías que escribir algo que no tuviese nada que ver con vos, o por lo menos decir eso. Claro, porque ¿no? ¿Cómo hacer para escribir algo que no tuviera nada que ver con eso? Claro, es imposible, siempre en algún punto te toca. Entonces, bueno, y yo siempre dije que, bueno, mi vida, que fue con muchos altibajos y de muchas cosas, era mi propia novela. Entonces yo en algún momento tenía que ir volcando esta novela que estaba viviendo. Obviamente que vos tomás la anécdota. Todo lo otro es accesorio, es tu imaginación, tiene que ver con lo narrado, que también tenés que poner nexos y cosas que no son lo propio, pero bueno, en muchos casos he tomado anécdotas que me pertenecían. Hacer de tu vida, tu elemento nutrición, digo, como escritora autorreferencial, te permitió también, ya a esta altura, tener un amplio sello como escritora. Uno sabe
posiblemente que se va a encontrar con historias que te va a tocar en algún lugar el corazón. Bueno, y aunque no sean mías, yo trato siempre de que el lector, a la lectora, le toque el corazón. O sea, me gustan mucho las historias que conmueven. Ajá. De hecho, ahora he terminado una historia larga, una novela corta, una historia larga, que es de una señora que me contó su vida hace como 25 años atrás y yo nunca tuve tiempo de escribirla. Y este año la he resucitado y la escribí. Y la verdad que me gustó muchísimo escribirla y intento que toque el corazón de las personas, porque esa mujer también tiene una vida de novela y era necesario plasmarla en las letras. Alguna vez leí entrevistas tuyas donde hacías referencia a que no sé si no te gusta o que no elegís la literatura intrincada o esa... Sí, es verdad. Quizás tiene que ver con esa Ilíada o la Odisea que te trajeron en un primer momento, ¿o por qué? Yo creo que elijo las historias y la poesía que conmueva y no lo intelectual. Entonces ahí hay una gran diferencia en la escritura, ¿no? Si vos te posicionás en un lado o te posicionás en el otro. Y bueno, a mí me gusta eso, siempre me acuerdo de Tizón, un gran escritor jujeño que tuvimos, y lo fui a escuchar acá hace muchísimos años, quizás al inicio de la democracia, y él habló de las historias que conmueven, ¿no? Y eso me quedó como una flecha. Claro. Porque a mí me gusta leer también ese tipo de historias, ¿no? Lo que me conmueve, lo que no me conmueve, unas hojitas y lo dejo. Esa sería la recomendación para saber si nos gusta o no nos gusta. Exacto, exacto. O sea, no tenés que forzarte en seguir leyendo si algo no te entusiasma. Déjalo. Porque por más que tenga referencias de todo tipo, si a vos no te llega, no te llega. Patri, aparte de una gran escritora, y ahora vamos a hacer un recorrido por todos estos libros que están aquí sobre que son los libros escritos, hay poesía, hay cuentos, hay novelas de Patricia Severin, lo vamos a recorrer un poquito. Porque hay distintas Patris acá. Distintas, sí. Muchas épocas. Muchas. Claro, de la primera época hasta ahora, hemos recorrido un largo camino, muchachos. Pero también hay una Patri lectora, sí. Digamos, haciendo referencia a esto, ¿no? Sí. ¿Uno que encuentra en tu biblioteca? Si uno, claro, hablamos de la biblioteca de la infancia. En casa había muchos libros. ¿Tu biblioteca qué tiene, Patri? Bueno, la mía es muy heterogénea. O sea, tengo de todo. Porque, bueno, después lo que no me llama o no me gusta, bueno, queda aparte. Pero en verdad tengo de todo. Por ejemplo, ahora me habían regalado un libro que no me terminó de gustar, así que lo dejé y tomé las obras completas de Carson McCullers. No sé si se dice así porque no sé mucho inglés. Y realmente estoy apasionada. Yo la había leído, pero lo había leído por arriba. Entonces ahora comencé a leerla en profundidad, porque además las obras completas de ella son un tomo, que no es tan grande. Y bueno, y es apasionante. Me gustan mucho los escritores norteamericanos y las escritoras norteamericanas. Me gusta su forma de narrar, que en general es simple, pero a su vez profundo, que es eso, un mix complejo. No es tan fácil lograr algo, digamos, de fácil lectura, pero se ve con mucha profundidad. ¿Cómo encontrarse? O sea, ¿cómo...? Hay veces que muchos autores necesitan ser decodificados. Y en esas decodificaciones uno encuentra universos gigantes. Así es. Y eso hace referencia quizás a ese background autorreferencial que el autor no está queriendo contar. Claro. Fíjate vos que esto de lo autorreferencial que vos... lo traigo porque me resulta súper lúdico. Y fíjate también. Que no hace tanto tiempo que yo compro las obras de Lucía Berlín, que es, además de que ha sido una mujer bellísima, fue una gran escritora, y en el prólogo hablaba de la autorreferencia de Lucía Berlín. Entonces yo dije, claro, y son cuentos que vos decís, son cuentos magníficos, que solo ella toma esa anécdota para empezar a hacer la trama de la historia, ¿no? Entonces yo dije, claro, esto es lo que yo hago, entonces me voy a apropiar y me voy a parar sobre esta palabra para dejar atrás el estructuralismo con el cual estudié y que eso era pecado. Y bueno, esto es lo que yo escribo y esto es lo que soy. Los escritores autorreferenciales, y tomo simplemente esta palabra para ya comenzar a recorrer algo de la literatura y de lo publicado
por Patri tienen esto, ¿no? La posibilidad, no son biografías de los autores, No. vale aclararlo. Vale aclararlo. Simplemente una anécdota, quizás una historia, quizás algo que les contaron, sirven para abrir una puerta y crear otro universo imaginario. Exactamente, así es. Así es. Patri, comenzamos con un poema que es casi Sí. una de las primeras publicaciones, Sí. en este caso, simplemente porque el libro se dejó leer. Sí. En el libro había una sorpresa que yo no sabía, que desconocía. Que Las fotos. Las fotos. Que las vamos a compartir en un ratito. Sí. Este libro que después tuvo una publicación, ¿nos contás este recorrido, este paisaje de Patricia Severín como escritora? Eso es poesía. ¿Esto fue un trabajo? Es poesía, es un trabajo que hicimos en los años 90 con Graciela Heller y Adriana Díaz Crostas, dos escritoras muy queridas, muy amigas y que ya no están. Entonces, en homenaje a ella, yo quise hacer una segunda edición del libro. Claro. Que es este otro que tenés ahí. Y bueno, porque fue un libro que en su momento dio mucho que hablar porque abrió caminos ese Fue libro. publicado a principios de los 90. Sí. Con una propuesta de 3 mujeres. De 3 mujeres a hablar de lo que no se hablaba. Entonces fue como irrumpir en un ámbito que estaba como acartonado y todo durito, y nosotras irrumpimos con esta propuesta totalmente diferente y que realmente tuvo una acogida impresionante. Porque, bueno, en la presentación del libro hicimos obras de teatro referidos al libro, hicimos un video que tenía como partes de películas, las películas más comprometidas en cuanto a los vínculos, ¿no? Claro. O sea, este libro se trata de vínculos de amor, vínculos de desamor, vínculos de ruptura, vínculos complicados, vínculos tóxicos, lo que quieras. Fue una presentación que casi en un modo futurista se animaron a cruzar narrativas. Sí, exacto. ¿Qué sigue después, sí. Patri? Después, vienen unos cuantos años de poesía. Bueno, en realidad mi primer libro, que no está acá porque no lo encontré, es un libro de cuentos que me publicó la universidad con una gran felicidad para mí. Y después vienen varios libros de poesía. Caso sería. Ese caso, La loca docencia, Muda, El universo de la mentira, Libro de las certezas. Y luego vienen 2 libros que para mí fueron una bisagra en la escritura de la poesía, que es Poemas con bichos, que tiene varias ediciones, unas cuantas ediciones, y la última es una edición norteamericana. ¿Por qué resulta bisagra en tu obra poética? Porque este libro fue un experimento que en realidad una amiga lectora me dio el pie para que yo lo pudiera hacer. O sea, eran 2 libros separados. Bien. Y ella me dijo, ¿por qué no los unís? Entonces, eso hice. Y en uno, en Poemas con bicho, bueno, esta es la última edición norteamericana, en el primer, o sea, de un lado está el poema referido al animal, claro. Y del otro lado está esa misma sensación, emoción, sentimiento referido al humano. Entonces ahí es como que conversan esos 2 lenguajes, digamos, esos 2 universos. Y bueno, obtuvo un premio del Fondo Nacional de las Artes, que fue para mí también muy importante, y otro premio de la Municipalidad de Buenos Aires como libro publicado luego. Entonces empieza una trayectoria. Es poesía polifónica esto. Claro, sí, es poesía polifónica, sí. Poemas con bichos. Luego de Poemas con bichos. Bueno, el último, porque después tuve unos cuantos años que escribí narrativa. El último se llama Eclipses Familiares, y el derrotero de este libro fue que también ganó un primer premio en España, y luego se publicó de nuevo en España. No está publicado en la Argentina aún este libro. Acá es un inédito en poesía. Es un inédito, sí. Así que, bueno, o sea, no tiene circulación porque no está publicado aún en la Argentina. Eclipses Familiares. Sí. Y bueno, y después en el medio, bueno, vienen las novelas, los libros de cuento, siguen los libros de cuento, y vienen las novelas, que realmente como
Eso fue una autoimposición. Eso te iba a preguntar, porque lo primero que escribiste fue un poema. Cuando te pregunté el recorrido, hablamos de la poesía, los cuentos también aparecen. ¿Y la novela? La novela aparece tarde. Ajá. Por ejemplo, para mi segunda novela estuve como 10 años. O sea, no estuve escribiéndola todo el tiempo. Estuvo reposando, no le encontraba la vuelta, no sabía cómo armarla. Es un universo diferente, muy diferente al cuento y más todavía diferente que la poesía. Pero como yo soy una lectora voraz de novelas, entonces yo quería ese desafío, ¿no? De escribir novelas. Y bueno, y entonces escribí Salir de cacería primero, luego La tigra, que es la que me costó tanto tiempo. Y después la última de Te quedan lindas las trenzas, que tiene una edición norteamericana también y ahora sale en España. Y una edición de Palabrava. Sí, una edición de Palabrava, exactamente. Palabrava, y ahí aparece otra parte de Patri, porque ¿cuántas cosas le podrías decir a esa Patri de 20 y tanto? Sí. De 20. Editorial Palabrava habitualmente nos acompaña obsequiando su literatura y sus propuestas para las bibliotecas de todos nuestros invitadas, de las personas invitadas a este ciclo, y por supuesto nos acompañan muchos de los otros formatos. ¿Cómo surge Palabrava, Patri? Mira, Palabrava surge porque en la ciudad, en ese momento, hace 12 años atrás... Año 2012, ¿eh? Sí. No había editoriales, excepto la de la universidad. Que obviamente todos queremos publicar en la universidad porque es un sello magnífico, pero no da abasto nunca para toda la necesidad que hay de escritoras y escritores que quieren traer su libro. Entonces pensamos que estaba buenísimo salir con una editorial, porque la provincia de Santa Fe tiene escritoras y escritores de muy alto nivel. Claro, cuando vos decís que una editorial como la de la universidad no daba abasto, implica que hay mucha propuesta de muy buen nivel en nuestro litoral. Muchísima. Y eso vos ya lo veías. Sí, porque, bueno, lo que me favoreció es que al ser escritora conozco a mis colegas. Entonces yo sé todo lo que tienen en los cajones y que no pueden publicar porque no hay vías de publicación. Entonces la idea de Palabrava cuando surge es publicar autores santafesinos en lo posible de los lugares más recónditos de la provincia. Luego tuvimos que, digamos, hacer como un corte, o sea, de Rosario para abajo, arreglate. Claro, porque bueno, es mucho y además que Rosario tiene también su propio circuito y tiene tanta cantidad de escritores que es muy compleja la elección sería. Tenemos un solo autor rosarino publicado. Pero sí queríamos internarnos en el corazón de la provincia para dar la posibilidad a los autores que puedan publicar sus obras. Entonces, bueno, viene Reconquista, viene Avellaneda, viene un autor que vive en Rafaela pero es de Tostado, vienen otros autores de Rafaela. Ahora justamente tengo un texto de una autora de Santo Domingo, que es Camino a San Cristóbal. O sea, nos gusta dar esa posibilidad de edición a autoras o autores que no tienen otra posibilidad. Permitime la metáfora que es, en lugar de abrir caminos, como abrir tinta a todos los escritores que hay. Sí. Porque tenemos muchísimos. Tenemos muchísimos. Obviamente nosotros... Y eso se refleja en las colecciones que tiene Palabrava. Claro. Obviamente no damos abasto, por supuesto que todo lo que nosotros hacemos es como un retazo, un fragmento, porque además la editorial también publica, digamos, según nuestra estética. Claro. Y bueno, pero también queremos, y eso va a ser desde el año que viene en adelante, publicar más al norte todavía.
La idea Bueno, es internarnos más aún. más al norte, pero cruzando frontera de provincia. Sí, cruzando frontera. Porque eso de también fue una experiencia donde Palabrava ya puso. Ya pusimos, sí, ya pusimos un pie por ahí. Exactamente. Sí, y justamente hemos creado una colección nueva que se llama Nordeste, con la idea de publicar, el año que viene va a salir Entre Ríos y Corrientes, cuentos, siempre en cuentos, por ahora. Luego va a salir Formosa, Misiones, Chaco. Y luego Santa Fe. Patri, ¿qué le dirías ya a modo de cierre, a esa Patri de 20 y tanto, que estaba criando, que leía los libros de otra manera, que quizás los olía y que hoy es editora, es narradora, es escritora y poeta? ¿Qué le dirías a esa Patri? Le diría que no se distraiga tanto en las cosas de la vida y que siga escribiendo. Sí, eso le diría, hoy. Porque en realidad me entusiasman un montón de cosas y no se puede abarcar todo. Ajá. Y después cuando veo que se me va el tiempo y que no logro escribir todo pues no tengo problema con la hoja vacía. Tengo miles de cosas que me están esperando en el cajón. Y bueno, tienes un montón de hojas ya comenzadas. Claro, como esto que te contaba hace un rato de la propuesta de esta mujer que ahora logré escribir. Esta Patri, con este recorrido, recorrido en literatura, en escritura, en leer el entramado de otros escritores y escritoras, de tu propia literatura, autorreferencial, cómo me encanta decirlo. ¿Cuál elegís? Es re injusto lo que te estoy pidiendo. Sí, re injusto. Re injusto. La verdad que sí. Pero si tenés que llevarte una a otra dimensión. ¿Puedo llevarme dos? Bueno, dale, dos. Hagamos el juego con dos. Me llevaría tres. Una de cada género. Una de se va a cada llevar género. Una biblioteca. Y bueno, sí. Una poesía, una de cuentos Sí. y otra novela. Bueno, de poesía me llevaría Poemas con bichos. Poemas con bichos. Novela, Te quedan lindas las trenzas. Y El hada negra en cuentos. Eso ¿Por qué El hada negra? Porque creo que ahí están mis mejores cuentos. Ajá. Y porque el cuento que da nombre a ese libro es una historia muy dura que pude resolver con palabras. Porque eso tiene también la escritura, te sana de mucho dolor. Eso tiene el autorreferencial, ¿no? Sí. Poder poner sí. esa tristeza y esos dolores inmensos de otra manera. En palabras. Es como una cosa de psicológica. Cuando lo pones en sanar. Palabras, ayudan a sanar. A vos y al que lo lee, ¿no? Como a mí me pasa con otros libros. ¿Lo querés leer? No. Los convidamos. El primer cuento de La Hada Negra, Patricia Severín. Patri, gracias. No, gracias a vos. Muchísimas gracias. Siempre gracias. es un placer tenerlos, Gracias. leerlos, porque también tenemos a Palabrava en nuestras bibliotecas. Todo el equipo tiene Palabrava o mucho de Palabrava y vamos seleccionando. Gracias también, uno de mis favoritos, que da lindas las trenzas. Así que también gracias a esa historia ahí. Bueno, de muchísimas gracias a vos. Niñas. Fue un lindo y recorrido. tenemos un hermoso obsequio, recorrido. claro que sí, tenemos un obsequio para esa Patri actual que le dice que no se demore y que siga escribiendo. Qué Así bueno. que tenemos un obsequio Ay, qué bueno que para está. hacerte de toda. Me encanta. Para seguir Me encanta. escribiendo. Muchísimas gracias. La verdad que es una preciosura. Claro, es un No la detalle. conocía. Muy, muy lindo. Muchísimas gracias. Patricia Severín con nosotros, escritora, narradora, poeta, hacedora cultural. Si hay algo que tiene también es la posibilidad de generar amistades y palabras, y a partir de eso, bueno, que Palabrava esté en todos nuestros corazones, porque así lo es. Está Patricia Severín, claramente. Lean, escriban, anímense, como se puede abrir 1000 universos. Patricia se animó y acá estamos disfrutando de sus creaciones. Gracias a ustedes por este encuentro. Hasta la próxima.